Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Carlos, esto es Unisimón al Aire. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy rindiéndole un pequeño homenaje a ese cantautor de Barquisimeto, Venezuela, Pastor López, quien falleciera la semana pasada. Estamos escuchando ahí Las caleñas son como las flores. Zulay, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué canción de Pastor López recuerda? Muy buenas tardes, ingeniero Omar. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la 1040 AM y de la transmisión en Facebook. Definitivamente las caleñas son como las flores. Yo creo que este diciembre la mayoría de personas lo vamos a extrañar bastante, aunque pues ellos se hacen eternos, ¿no? Los músicos se hacen eternos a través de sus canciones, pero este diciembre lo vamos a recordar aún más. Sí, así es. Empezó su vida musical en Caracas. Posteriormente pues terminó acá en la ciudad de Cúcuta. Dicen que uno no es donde nace ni donde muere, sino donde lucha. Así es, sobre todo en el municipio de Los Patios, ahí estuvo la mayoría del tiempo y reposan, ¿no? Sus restos de ahí también en el municipio de Los Patios. Entonces hoy un homenaje a este cantautor muy conocido, Pastor López. Sí, así es, y tiene inclusive tener unos niños pequeños, estaban en los colegios todavía. Sí, Bueno, uno está con nuestro nieto y nuestro hijo, y mi hijo Carlitos y Andresito. Ajá, en el colegio de La Salle. Un saludo muy especial para todos sus familiares. Sí, le van a hacer un reconocimiento allá, una misa especial en su como homenaje. Bueno, una persona que hizo, como usted dice, y a nivel nacional también le hicieron grandes reconocimientos, y aquí fue muy concurrido precisamente ahí en Jardín de la Esperanza y en el Parque Central. Gran cantidad de personas despidiendo y rindiendo homenaje a nuestro Pastor López, que como decíamos hace un momento, lo vamos a recordar por siempre. Sí, es también importante reconocer a través de la misión institucional, que es el reconocimiento en la cultura, en este caso es la cultura popular, no solamente de la región, sino una persona que trascendió. Bueno, Zulay, entonces vamos para el tema del día en Al Día con la Unisimón. Con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, vamos entonces al tema del día, Zulay, ¿de qué se trata y quiénes son nuestros invitados especiales? Bueno, hoy nuestro tema del día es desafíos y propuestas para la intervención social en el contexto de frontera. Tenemos 3 invitados, uno está por llegar. Nos acompaña el profe Álvaro Mendoza, profesor investigador de nuestra Universidad Simón Bolívar, trabajador social de nuestra institución. Recientemente, el viernes, recibió su título de magíster en educación. Profe Álvaro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Unisimón al Aire. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Hoy el tema central, hablar de frontera, ¿sí? Es un tema que pues, nos compete a todos los norte santanderianos, cucuteños, un tema que hemos naturalizado mucho, ¿sí?
Entonces, pues hoy ese espacio pues queremos conversar un poco de ello, ¿no? Así es. También nos acompaña el ingeniero Omar, la profesora Dayana Buitrago, también es profesora de nuestra institución, trabajadora social también Unisimón, con el sello Unisimón. Profe Dayana, también muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenida a Unisimón al aire. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitir este espacio en el cual podamos socializar todos esos trabajos y acciones conjuntas que venimos realizando desde el programa de trabajo social y esta gran oportunidad y espacio que se nos da para mostrar el tema de frontera y mostrar todos los procesos de intervención social que se pueden desarrollar en el mismo a partir de un contexto tan complejo y tan diverso que está en nuestro territorio y que pues es parte de nuestra esencia y de nuestra formación como trabajadores sociales y también para los profesionales de las otras ciencias sociales el participar en estos procesos de intervención social y de transformación hacia estos contextos de frontera. Así es, así que vamos a invitar a todas las personas que nos están observando y escuchando para que se conecten con nuestro programa y si tienen dudas sobre todos estos temas, sobre todos estos aspectos que acabamos de mencionar, nos llamen al 571-3924 o nos dejen sus comentarios en esta transmisión en Facebook Live y vamos a estar acá resolviendo todas las dudas que tengan. Bueno, también tenemos a nuestra directora del programa académico de trabajo social, la doctora Magali Alba Niño, que también es profesora de nuestra institución e investigadora en problemas sociales regionales y de género. Doctora Magali, bienvenida, por fin decíamos el lunes, nos acompaña acá en Unisimón al aire, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, al ingeniero Omar, a Zulay. Si yo soy un poco tímida, yo esquivo los micrófonos, ¿no? Pero acá lo tenemos. Yo pensé que era un déjà vu que estaba viendo. De verdad, encantado de tener la doctora Magali. Hace rato que estábamos, pues que compartíamos un rato aquí los micrófonos en La Voz del Norte, en Unisimón al Día. También al magíster Álvaro y a la profesora también, encantado de tenerla nuevamente aquí en el programa, la profesora Dayana Buitrago, docente del programa de trabajo social. Bueno, vamos a iniciar hablando de este bonito tema precisamente porque es el reconocimiento de nuestra frontera, ¿sí? Sí. Desafíos y propuestas para la intervención social en el contexto de frontera. Vamos a empezar al revés, al contrario, vamos a devolvernos. Vamos a iniciar para contarles a quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live qué es la frontera, para aterrizar finalmente en la frontera norte santandereana, doctora Magali. Bueno, hay muchas concepciones de frontera, ¿no? La frontera es una palabra polisémica en donde encontramos muchas definiciones. Nosotros en lo que hemos estudiado y en los análisis que se ha hecho, pues ese borde y a veces periferia que existen entre las naciones, que está de lado a lado, no. Personalmente no me gusta la palabra transfronteriza porque nos quita la parte de frontera del norte de Santander, ¿no? Entonces, hablar de lo transnacional, hablar de lo transfronterizo, nos engloba en todo el tema de frontera y la frontera global, pero también nos invisibiliza nuestra historia. La historia de la región fronteriza que teníamos en el norte de Santander con el Táchira, que era una sola región. Y desde los estudios que hemos hecho, o los estudios en los que yo he estado impartiendo y en los que estoy desarrollando con la Universidad de Oxford, sí he mirado el análisis de la categoría región fronteriza. Sí, porque la transnacionalidad y lo transfronterizo nos llevan a otras fronteras que no tenían esta solidaridad y este vínculo y una única cultura y una única región como la tenemos nosotros, por ejemplo, como la que tiene Estados Unidos con México, que es la que precisamente estamos estudiando ahorita, ¿no? Son dos fronteras totalmente diferentes y por eso es que decía, además que es una palabra polisémica, frontera de muchas cosas
pero también en la parte geográfica, en lo geopolítico, en lo georregional, se debe también diferenciar esa zona fronteriza, esa región fronteriza a esas transnacionalidades, a esas transfronterizas. Me encanta esa definición de región fronteriza, además porque no es una línea, una demarcación como las vemos en el mapa. Y precisamente el concepto, como usted lo está mirando desde un punto de vista tanto en el tiempo, ¿cierto? La reconfiguración histórica que viven las fronteras en determinados espacios, en determinados contextos. Si miramos las fronteras de los Balcanes, digamos, después de la disolución de Yugoslavia, que se atomizó en varios países, eso tiene otras connotaciones, también tiene unas situaciones étnicas muy diferentes al caso de lo que vivimos nosotros acá en esta región de frontera. El fin de semana pasado estuvo el profesor Slobodan Pajovic, ¿cierto? Y precisamente nos hacía esa diferenciación y quedó sorprendido cuando visitó el puente de la manera en que pasaban los ciudadanos, sobre todo los niños, quedó pero impresionado de la manera, digamos, humana en que se está tratando de enfrentar el problema desde la visión de acá del norte de Santander, doctora. Eso es cierto, esa courbanidad que existe entre nuestra frontera, ¿no? Es porque son unas fronteras courbanas, es lo que hace la diferencia. Por lo menos decía una colega de nosotros, Julia Sulper, que es una investigadora que está con nosotros de Oxford, decía cuando también visitó la frontera: no, yo soy frontera de Canadá, Estados Unidos, y a nosotros nos toca sellar, a nosotros nos toca otra parte, y no es así. Y en la misma frontera, ¿cuántas diferencias hay, no? En Arauca, por ejemplo, que es fluvial, entonces, que tampoco es un puente, sino que es ahí el fluvial, no es esta zona conurbana como la tenemos nosotros, la triple frontera. O sea, hay solamente zonas courbanas en Colombia, y es una frontera particular, ¿sí? Desde esas dimensiones. Las personas de pronto entienden fronteras, sí, estamos a un paso de Venezuela, estamos ahí, y pues como tenemos también oyentes de todas partes y demás, ¿cuáles son de pronto esas características, de pronto también no solamente en el aspecto físico, sino como culturales, más que se puedan observar más en esa frontera acá, en norte de Santander? Bueno, describir nuestra frontera también es describir una historia cultural, social y económica que ha estado, ¿sí? Por lo menos las fronteras del norte de Santander tienen esas particularidades de lo que nosotros siempre contamos de que somos uno solo. Y yo decía, no hay ningún cucuteño que no tenga una familia venezolana. La comida de nosotros también, esa gastronomía que ahorita en esta parte también la estamos disfrutando nuevamente. Decíamos, las caraotas con las arepas no pueden faltar, ¿sí? Y yo le explicaba eso a los compañeros que vienen de otros países, y les enseñaba a comer, y les enseñaba cómo nosotros, la generación de Omar, mía y otras generaciones, aprendimos primero el himno de Venezuela, así como esa influencia cultural nos llegó tan marcada que nos duele. Y yo les decía en Bogotá, en la reunión que tenía, cómo nos dolía también lo que estaba sucediendo en el uso del territorio, ¿no? En este uso del territorio fronterizo, en esta región fronteriza, porque somos uno, la parte de solidaridad, y ellos hablaban de esa categoría de solidaridad, y decía, es que Colombia ha tenido solidaridad, y hablaban de la xenofobia, y hacían la diferencia en que otras ciudades de Colombia no tenían esa xenofobia, a diferencia de Cúcuta, que no se veía muy marcada. Entonces yo decía, pero es que nosotros los cucuteños tenemos familia venezolana, ya sea en cualquiera de las épocas históricas que haya migrado, que haya partido ese familiar, desde la guerra de los 1000 días hasta hoy, que han ido por cualquiera de las características que se hayan marchado, pues son raíces que se tienen, ¿no? Y raíces que siempre se han compartido. Esas son diferencias. De hecho, grandes. por circunstancias de la vida, mi hija nació en el municipio de Táriba, ahí muy cerquita a San Cristóbal.
Aquí hay una pregunta de un oyente. Dice, ¿éramos conscientes de que vivíamos en frontera? Me parece una pregunta fundamental. Sí, no éramos conscientes. Mire, yo vengo trabajando la línea de problemas regionales y fronterizos desde el 2009 y a mí me costó mucho desconstruirme esa parte de frontera, ¿sí? Cuando yo leía, y yo siempre he hecho mi anécdota de cuando leía a Margarita Serke, Tierras de Nadie, Tierras Salvajes, Frontera, y yo cerraba el libro y yo decía, no somos así, no somos de la periferia, no somos marginal, no somos zona de marginalidad, no somos tierras de nadie. No éramos conscientes, y era que naturalizábamos todo, o sea, no se veía. Al llegar a la academia, pues uno cambia esas perspectivas y esa mirada porque empieza a estudiarla y empiezas a salirse de su subjetividad para la parte objetiva. Hoy en día es un colectivo que está mirando y que nos estamos mirando en zonas fronterizas y que nos tenemos que autorreconocernos también, ¿no? Cómo somos, quiénes somos y de dónde somos, porque muchas veces se hablaba también de esa identidad o de esa regionalización o de esa mirada. Sí, menos mal que le tiene miedo al micrófono, Zulay. Dios, no, es que me den confianza ya. Y nosotros con ganas de tener la cama seguida. Sí. Dialogar con la doctora Magali es espectacular. Bueno, vamos a hablar también con nuestros otros dos invitados. Vamos a preguntarle a la profesora Dayana Buitrago precisamente respecto del tema. Vamos a hablar de la intervención social. Ya hablamos de la frontera y contextualizamos un poco nuestra frontera. Vamos a hablar a qué se refiere esa intervención social. Acá hablamos de intervención social en un contexto de frontera. Entonces, ustedes tuvieron que entender nuestro contexto primero, ¿cierto? Para empezar a realizar esta intervención social. ¿De qué se trata? Bueno, la intervención social, primero que todo es un proceso, ¿sí? Es un proceso que ha sido identificado mucho desde el trabajo social, pero que también es desarrollado desde cualquiera de las otras profesiones de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? La intervención social se convierte en una práctica social porque implica que se desarrollen unas acciones de cambio y transformación sobre unos individuos o unos sujetos que pueden ser identificados a partir de unos niveles que pueden ser individuales, grupales, comunitarios, colectivos, organizativos, ¿sí? El proceso de cambio de transformación social se implica o se desarrolla a partir de una necesidad identificada con ese sujeto o ese actor social con el cual se está trabajando. Estas necesidades se trabajan entonces y se procura siempre que las necesidades sean trabajadas con el actor social, es decir, que lo que nosotros hagamos no sea impuesto, sino que sea de manera cooperativa y en conjunto con las necesidades que quiere transformar el actor social. En la intervención social se puede desarrollar desde cualquier paradigma de acción. Pueden haber acciones de intervención social desde un paradigma positivista, pueden haber intervenciones de acción social desde un paradigma sociocrítico o interpretativo, ¿sí? Desde nuevas miradas como lo es lo de colonial, pero por lo menos que procuramos siempre desde el trabajo social que las intervenciones sociales sean co-construidas, es decir, que las podamos realizar desde miradas crítico-sociales, desde miradas interpretativas, constructivistas, decoloniales, que lleven a poder integrar a ese ser humano a esas acciones de cambio que quiere desarrollar. Entonces, en la intervención social, siendo una práctica social, siempre vamos a encontrar que ese profesional que desarrolla la acción es quien apoya el proceso, mas no debe siempre direccionarlo sin permitir que ese actor social que está implicado en esa necesidad, en eso que quiere transformar de su realidad social, pueda tener una voz y una participación activa allí. Necesitamos entonces tener en cuenta en la intervención social tanto el sujeto, el contexto en el cual se desarrolla, porque el contexto me implica que hayan unos cambios en la intervención social que yo voy a desarrollar, porque cada contexto me obliga a mí como profesional que orienta la intervención
a desarrollar cosas diferentes, ¿sí? Por lo tanto, la intervención social tampoco se convierte en un proceso único, sino que es universal, es diverso, es subjetivo, porque se desarrolla con las personas. Y como los contextos cambian, son complejos, diversos y dinámicos, las intervenciones sociales también están obligadas a hacer procesos diferentes. La intervención social en su proceso de desarrollo se acompaña de metodologías diversas, ¿sí? Y esas metodologías diversas implican siempre, para cualquier proceso, desarrollar primero un estudio, un análisis, un diagnóstico de lo que sucede en esa situación y plantear con esa comunidad o con ese grupo o con ese colectivo las acciones de cambio que se esperan desarrollar para generar esa transformación social. El fin de la intervención social como tal es la transformación social de ese fenómeno social que yo estoy trabajando, de la realidad social que encuentro, de la problemática que encuentro, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que es la intervención social como tal. Bueno, y en algunos espacios, unos sitios específicos donde estén realizando en este momento algún tipo de intervención social. Desde el programa de trabajo social, en todo momento nosotros estamos desarrollando acciones de intervención social, desde los proyectos inclusive investigativos hacemos esas acciones, desde los escenarios de práctica profesional también se desarrollan espacios de intervención social, en los espacios de gestión social que se desarrollan con extensión, también se desarrollan esos proyectos de cambio y de transformación hacia comunidades que se identifican y que necesitan de esas acciones como tal de cambio. Escuchando a nuestra profe, yo ponía en mi imaginario, en la mente, el rol del trabajador social, que es muy importante en todo ese tema de las intervenciones, de la transformación y todo lo que nos decía hace un momento la profe, ¿no? Todo lo que se logra, todo ese diagnóstico, todo eso, y podríamos hablar un poquito de eso, del rol, del objetivo de un trabajador social en todos estos procesos. Bueno, el objetivo del trabajador social es primero identificar esas necesidades, ¿sí? Cuando yo llego a realizar una intervención social como trabajador social, hago dos procesos: identifico, analizo y realizo acciones de cambio. Mi rol siempre es dinamizar con esa comunidad qué necesidad quieren trabajar, qué fenómeno quieren desarrollar, qué realidad quieren abordar, qué problemática, y yo los oriento en el proceso, ¿sí? Porque siempre vamos a encontrar dos tipos de intervención: una intervención que es restringida y una intervención que es participativa, ¿sí? Y siempre el trabajador social procura porque las intervenciones que realice en los procesos sean participativas, es decir, que incluya la participación de la comunidad. Porque como cualquier profesional de las ciencias sociales, siempre vamos a tener una atención, ¿sí? Y esa atención está dada desde lo que me implica las políticas sociales o la institucionalidad, qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que realmente necesita la comunidad. Entonces ahí uno entra a revisar, entonces cómo puede uno aportar y cumplir, pero también cumplirle a la comunidad, que es muy importante. Y desde ese marco teórico que está hablando la profesora Dayana, desde ese sustento y fundamento teórico de la intervención social, es que nosotros nos reencontramos en esos análisis fronterizos que estamos viviendo. Y esa intervención social sí la hacemos con las comunidades migrantes, pero también la hacemos mirando esos fenómenos desde una totalidad. No solamente miramos el migrante que llega o la situación de frontera, sino también miramos esa situación de frontera en esa implementación de los acuerdos que también vive Colombia, y cómo se articula, cómo se desarticula, o qué llega a afectar, o cuál es la crisis más relevante a esos sujetos sociales o a esos sujetos colectivos que somos los norte santanderianos que estamos viviendo acá, y que también tenemos una zona, unos STR que fortalecen. Y además de eso, pues también está toda la parte del extractivismo, que también tiene que ver con la crisis migratoria, y que cómo se da y cómo empieza a ser ese extractivismo y de qué manera viene a impactar, ¿sí? Esos tres fenómenos los trabajamos conjuntamente en esa intervención social, desde nuestras prácticas profesionales, desde nuestra articulación con extensión, desde la educación continua, desde todas esas pilares que tiene la educación. Así es, yo quisiera resaltar lo que está diciendo la doctora Magali y lo que dijo la doctora Dayana.
referente también a que la Unisimón precisamente fue reconocida como una de las universidades con mayor impacto social en el mundo, y es que es algo que nos identifica precisamente la universidad, y en este caso el programa de trabajo social no es la excepción. La firma británica Times Higher Education nos ubicó como una de las universidades que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y fue catalogada como la mejor universidad del país en igualdad de género e inclusión. Doctora Magali. Sí, pues esos ranking también da el compromiso que se tiene desde Cúcuta, ¿no? De cómo hemos venido trabajando en toda la parte social y cómo nos damos a mirar esas tendencias y esas nuevas tendencias también en la intervención social, que era lo que decía la profesora Dayana, ¿no? Cómo hacemos esa correlación y esa construcción para esas transformaciones que se van reflejados en esos premios que se tiene la universidad. Y realmente eso para nosotros es un reconocimiento muy importante, porque ya estamos midiendo el impacto que está teniendo la universidad en la región norte santandereana, en la región Caribe, y ya es un reconocimiento internacional, Raúl. Sí, claro, efectivamente, esto que está sucediendo en la frontera, pues también fue una gran oportunidad para indagar a profundidad pues esa gran problemática, y como ustedes pueden ver también todos los ojos estaban puestos en esta frontera debido a esa pues crisis migratoria que pues está sucediendo, que ya es un hecho, que es el éxodo de los venezolanos, y vimos entonces cómo organismos internacionales pusieron sus ojos y empezaron a mostrar a Cúcuta y a esta parte de la frontera como una problemática actual que sucede. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar del Congreso, desafíos y propuestas para la intervención social en el contexto de frontera. Mientras tanto, vamos a tomarnos un cafecito de Cucutilla. Recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, regresamos a Unisimón al aire. Estamos aquí con el magíster Álvaro, graduado el pasado viernes de la maestría en educación. Bueno, él es profesor también del programa de trabajo social y nos va a contar precisamente acerca del congreso que van a realizar próximamente. Profesor Álvaro, cuéntenos a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a través de Facebook Live acerca del congreso. Bueno, ya como veníamos hablando de frontera, siempre desde la Facultad de Trabajo Social se ha pensado en eso, ¿no?
se ha pensado con todos esos estudios que se han realizado. La doctora Magali ya desde hace varios años pues ha venido estudiando la frontera. Entonces pues en alianza con la Universidad de Ohio, la Universidad Simón Bolívar, pues tenemos el Congreso Sexto Nacional y Tercero Internacional de Trabajo Social, ¿sí? O sea, Sexto Congreso Nacional y Tercer Congreso Internacional de Trabajo Social. De Trabajo Social, sí. Correcto. Entonces, pues con el objetivo de que los trabajadores sociales tengan esa oportunidad, ¿sí? La universidad siempre se piensa en formar a estos trabajadores sociales, pues en todo ese tema de frontera que, como lo hemos venido diciendo, pues lo hemos venido naturalizando, ¿no? Estamos acá en un contexto de frontera y a veces no sabemos de frontera, ¿sí? Nuestros profesionales pues no saben a veces cómo se debe intervenir en un tema de frontera. Entonces pues tenemos esos espacios, ¿no? Este congreso pues nos brinda esa oportunidad de aprender nuevas herramientas para intervención, cómo debemos intervenir desde el rol del trabajador social, y no solamente desde el rol del trabajador social, sino desde otros roles, ¿sí? Desde las áreas de las ciencias sociales, y entendiendo todo el tema de frontera. Así es, Solay, es que hablar de Sexto Congreso Nacional y Tercero Internacional quiere decir que ya el Congreso ha tenido un recorrido y un reconocimiento importante. Así es, además que la temática de este Congreso y esta articulación, que es un valor diferencial del Congreso en versión 2019, por decirlo así, con la Universidad de Ohio, Estados Unidos, es un proceso que ha venido, que no es de ayer ni de antier, sino es un proceso que se ha venido construyendo a través de diferentes encuentros, incluso en México, donde se han desarrollado diferentes actividades y se han abordado esas temáticas a través de unas líneas de investigación. Doctora Magali, usted que ha estado como al frente también de todo este proceso, cuéntenos así cómo llega y por qué nace la necesidad de tocar esta temática en la versión de este Congreso 2019. Bueno, esto es una correlación de fuerzas, ¿no? Usted lo decía, y es la frontera como ese instrumento de análisis y la realidad como un punto de partida, ¿no? Es lo que nosotros hemos venido desarrollando. Desde el 2009 estamos hablando fuera de micrófonos, estamos trabajando con la Universidad de Oxford todo el tema de la problemática fronteriza y esa seguridad que se tiene. Eso nos ha llevado pues ya nosotros a participar en otros espacios y en otros escenarios como México, como incluso el mismo Oxford, como Bogotá, estar con el gobierno central dialogando el tema de frontera en la implementación de del acuerdo, y ha sido en esa correlación de esfuerzos revisar y pensarnos en esa intervención que ha hecho trabajo social y en esas experiencias que tienen otros, por lo menos todo el trabajo de la frontera México-Estados Unidos. Pero también tenemos colegas trabajadoras sociales doctoradas en trabajo social de la Universidad de Ohio que vienen también de la India y han hecho todo el trabajo de los migrantes de la India allá en Estados Unidos y también de África. Entonces, como lo decía el profesor Álvaro, eso nos va a dar esa manera de interlocutar y de tener, a veces cuando se trae la objetividad y esas realidades mirada en la teoría como instrumentos, porque sin un marco teórico no podemos estudiar las fronteras. Tenemos, como bien decía la doctora Magali, vamos a tener expertos de México, India, Inglaterra, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela, Colombia, confirmados hasta el momento. Profe Álvaro, cuéntenos un poquito qué vamos a vivir en este congreso que ya está próximo a desarrollarse, 24 y 25 de abril en nuestra Universidad Simón Bolívar. Bueno, como le decía la doctora Magali, no solamente vamos a traer ponentes nacionales, sino también internacionales con doctorado en trabajo social, ¿no? Entonces tenemos a la doctora Socorro Ramírez, experta en todo lo que es frontera. Tenemos también a Romana Alexis Huertas, tenemos a René Olarte de la Universidad de Ohio. Entonces pues tenemos una gama de conferencistas, de ponentes que nos van a hablar de frontera y van a también
cómo ven ellos la frontera desde la Universidad de Ohio. Y aquí pues a contrastar también desde lo local cómo ven, ¿sí? Entonces pues ese es como el reto que tenemos ahorita con este congreso, ¿no? Sí, además es un reto grande. Yo pregunto porque recordemos cuando empezó todo ese proceso de paz, todos se llamaban el posconflicto, salieron especializaciones en posconflictos, todos los congresos hasta el final tenían posconflicto. Sí. Ahora en Cúcuta estamos igual y yo quiero hacer la salvedad, precisamente lo que decía la doctora Magali, no se está estudiando eso desde ahora, sino desde mucho antes. Pero me preocupa que en determinado momento empecemos a olvidar esto y se vuelva como una moda, no sé. Pero necesitamos estar estudiando la frontera permanentemente. Muy bien. Mire que le hago un paréntesis, hablando precisamente de la frontera de México y los Estados Unidos. Anteriormente, ellos les pasó igual que nosotros. Anteriormente los estadounidenses pasaban la frontera hacia México buscando la libertad en la época de la esclavitud. Recordemos que México, hacia la década de 1820, hace la abolición de la esclavitud primero que los Estados Unidos. Entonces era el paso de Estados Unidos a México. Ahora hoy día pues se invirtió la situación por la misma reconfiguración histórica de las fronteras. Entonces, muy importante ese permanente monitoreo que debemos estar haciendo estudiando la frontera. Sí, ingeniero, totalmente de acuerdo con usted. Esto no puede resumirse en una tendencia, en un modismo, ¿no? Y por eso es que cada vez también pensamos en no naturalizar esa frontera que, como lo decía el profesor Álvaro y lo decíamos anteriormente, nosotros como nativos fronterizos pues a veces no la vemos. Y mirar como toda esa estructura y esas situaciones, no acostumbrándonos a esto, sino más bien estudiándola, y por eso es ese debate, ¿no? Esa interlocución que tenemos con otros y llenarnos también de otros pensamientos que nos pueden fortalecer para mirar. Y por eso yo decía, no la frontera aislada, y nombraba otros fenómenos como esa implementación del acuerdo, esa reconfiguración de los grupos armados, que también tiene un sello fronterizo, todo ese crimen organizado que existe, toda esa seguridad en donde estamos viviendo, toda esa ruptura del tejido social, y lo decía la profesora Dayana, cómo se hace esa intervención social en esa reconstrucción de ese tejido social, de esa base social que somos nosotros. O sea, aquí es una IAP totalmente, porque nosotros somos nativos de acá. Investigación, acción, participación. Además me encanta esa visión porque es una mirada más holística de lo que requiere la visión de frontera. Y es que debe darse en todos los campos. Recordemos, ingeniero Raúl, que nosotros no le vendíamos a los venezolanos, ellos venían a comprar, que eso es un concepto totalmente diferente. Y hay personas, hablando desde el punto de vista económico, otro de los temas importantes a tratar, todavía hay personas que están esperando que abran la frontera para que la situación económica de la ciudad se mejore, o su situación, sus finanzas o su negocio. Ingeniero Raúl. Sí, totalmente de acuerdo, y sin embargo el empresario cucuteño tocó mirar otras apuestas, otras alternativas, y es cuando entra fuerte en estos momentos el comercio electrónico, ¿no? Se está pensando ya en las ventas a través de redes sociales, de comunicación con otras empresas, hacer B2B o C2C, que es lo que vemos actualmente, que las compras se han aumentado por internet. Sí, y por eso es que lo social no va ligado a lo económico, ¿no? Va ahí con es un entramado social, político, económico, cultural, ¿no? Y nosotros, el trabajo social, pues ve todo eso. Aquí no hay ni sociología ni antropología, y los trabajadores sociales hemos tenido que hacer muchas veces todo ese entramado y mirarlo de esa totalidad y no de la fragmentación, que ahí es donde está. Otra cosa que nos preocupa a nosotros también es la reconfiguración del Plan Colombia, llamada de otro nombre, y que también trae extractivismo, y que también trae despojo, y que eso está invisibilizado. Así es. Bueno, doctora Dayana Buitrago, pasando, digamos, al tema eminentemente pues social, esta frontera pues
en los últimos años, pues ha tenido un impacto que ha sido visto a través de, digamos, no solamente nacional, sino, como decía el ingeniero Raúl, a nivel internacional. ¿Estamos vendiendo la frontera como es o estamos mostrando una imagen distorsionada de ella? Bueno, la frontera como tal, lo que está mostrando, si nos vamos a los medios de comunicación, hay una distorsión muy grande de lo que es la realidad de lo que pasa en la frontera, ¿sí? Quienes conocemos de primera mano la situación que sucede son las personas que estamos acá, pero más aún quienes realizan esos análisis como tal de la realidad de lo que sucede en la frontera. Eso implica que, digamos, todas estas investigaciones, estudios o análisis que se realicen puedan ser mostrados y puedan ser tenidos en cuenta en los diferentes espacios y que permitan que las personas reconozcan finalmente lo que está pasando en la frontera como tal. Bueno, ¿podemos dar algunos ejemplos de intervención, doctora Magali, acerca de lo que están haciendo desde el trabajo social para, digamos, transformar, como decía la doctora Dayana, la sociedad o las personas donde se está impactando? Bueno, nosotros en ejemplo de intervención podemos hablar del área rural y el área fronteriza, ¿sí? En estos momentos también con la Universidad Externado estamos desarrollando todas esas acciones y estamos mostrando las salidas de campo con nuestros egresados y practicantes. Y a veces la frontera la vemos acá, pero recuerde que tenemos 10 fronteras más todas las fronteras no formales que existen. Estamos trabajando todo el tema de la ruralidad fronteriza, de esa ruralidad también que se ha dejado apartada, que se ha dejado y que solamente se ve en una mirada, y estamos mirando las fincas ganaderas también, cómo han sido afectadas por esta crisis, que la parte de la lactosa o la mirada de los quesos solamente se ven de Bucaramanga hacia allá porque les da miedo tener incluso desde Chitagá y Pamplona por el tema de fronterizo, ¿no? Y cómo está esas realidades. Entonces estamos trabajando todo el tema de intervención. Yo creo que ahí Dayana puede ampliar un poquito más esa intervención en la parte de la ruralidad. En los albergues, en la salud mental, en trabajos focalizados de niños, niñas, adolescentes, en el trabajo sexual, en las trabajadoras sexuales se están haciendo toda esa intervención desde trabajo social, ¿no? Cómo se empieza a revisar desde la investigación, pero también desde la intervención. Hacemos grupos focales con ellas, desarrollamos toda esa parte de salud, los cuidados de autoprotección para nosotros en seguridad también de los estudiantes. Cómo están interviniendo esos egresados en esas zonas que también son de alto riesgo, y cómo está la autoprotección, que tampoco se habla de esa seguridad de ese profesional y de ese practicante también. Con la Cámara de Comercio también estamos haciendo una intervención en el tema fronterizo. O sea, tenemos en todas las áreas, en las 10 áreas de trabajo social, hemos desarrollado intervención social, y es por eso que viene universidades, colegas como el Externado y colegas como Ohio y colegas como Oxford a aprender también, ¿no? Sí, claro. A compartir, claro, pero también aprender. Ellos, claro, ¿no? Digamos que eso es una interacción muy interesante, sí, porque sí, es también ver otras visiones, sí, y digamos que eso es lo que se busca, ¿no? Sí. De hecho, un estudiante de Ohio se queda con nosotros, de la maestría de Ohio. Sí, porque vienen estudiantes de la maestría del doctorado de Ohio, de trabajo social. Hacer movilidad estudiantil también, excelente. Bueno, son muchos retos y desafíos sociales que tenemos en esta frontera, ingeniero Raúl. Por supuesto, también le quería preguntar a la doctora Magali que pues en un tiempo atrás hacíamos unas cosas muy interesantes en la parte de la población vulnerable, no sé si te acuerdas, a las afueras de la ciudad. Sí. Doctora, esa población sigue inmersa dentro de los propósitos de trabajo social y nuestra universidad, por cierto, ¿no? Sí, sí. Mire que nosotros estamos trabajando hasta en la zona del STR, en las zonas
donde están también los excombatientes. Estamos trabajando, acabamos de terminar el congreso, el diplomado, ¿no? El diplomado con la GIZ de construcción de paz territorial. Entonces, sí, nuestro compromiso no solamente es acá, sino en todas, ya le digo, en las 10 fronteras. Acabo de venir de Arauca, en donde estamos trabajando también con población étnica, con los asuntos étnicos, y estuve también en Tibú, en Tres Bocas, mirando la frontera de Tres Bocas y cómo estaban la parte de los tibullanos y pastoral social, o sea, estamos en todas las 10 fronteras. Así es. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa. Al volver vamos a saber cuándo es el Congreso y también cómo podemos hacer para inscribirnos. Vamos a seguir disfrutando de este cafecito de Cucutilla. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, tenemos norte santandereanos que se destacan. María José López de la Voz Kids quedó seleccionada entre las finalistas. También Eduardo Esteves Pérez fue el ganador del Microsoft Education Exchange 2019. Recordemos que él había ganado también como el mejor profesor iberoamericano. Obtuvo el primer premio en este grupo de docentes 300 entre el mundo con su proyecto Más Cómic, Más Paz. Es un profesor escolar del Colegio Rafael Uribe Uribe. Felicitaciones para ellos y, bueno, norte santandereanos que se destacan, Zulay. Así es, y también tenemos por acá muchas personas conectadas en la transmisión en vivo. Tenemos saludos de Shirley Ramírez, de Jonathan Márquez La Cruz. Iris Valero nos dice: felicitaciones al programa de trabajo social en el liderazgo de la doctora Magali por los procesos de investigación y estudio de nuestra realidad. Somos academia, somos fronteras y estudiamos nuestro contexto. También nos dice: el Congreso materializa la función misional de docencia, investigación y extensión. Felicitaciones por permitirnos contar con valiosos exponentes. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectados. Y precisamente con estos comentarios quisiera que el profesor nos contara un poquito, además de la fecha del Congreso que está muy próximo, pero que todavía tenemos la posibilidad de participar y de vincularnos, también nos contara sobre los ejes temáticos que se van a tratar dentro de este espacio académico. Bueno, sí, el Congreso está el 24 y 25 de abril. El día 24 se va a desarrollar en el Teatro Avenida, ¿sí? En las horas de la tarde, de 3 a 8 de la noche. Y las mesas de trabajo van a ser en las horas de la mañana el jueves, que eso es el 25 de abril. El jueves vamos a trabajar en 3 ejes temáticos. Uno de los ejes es dimensiones global y local, oportunidades o crisis, frontera del norte de Santander. Ese es el primer eje que vamos a desarrollar. El segundo eje es propuestas de intervención social en la realidad global y frontera. Y el tercer eje es la intervención social con enfoque diferencial.
Esos son los 3 ejes que vamos a trabajar en el Congreso, en las mesas de trabajo, con diferentes ponentes internacionales y nacionales. ¿Quiénes pueden participar de este congreso? Podemos extender también la invitación a diferentes profesionales de diferentes áreas, además del trabajo social, para que participen y se vinculen. Ese tema de frontera creo que nos incumbe a todos, ¿no? A todos los profesionales en diferentes áreas, y además tiene un costo muy económico y pensados tanto al estudiante, no solamente a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sino también a otras universidades que quieran también pues conocer el tema de frontera y cómo debemos intervenir en esas zonas de frontera. Entonces está abierto a todo el público interno y externo de la universidad, entonces pueden participar y aprender de todos estos ponentes con una trayectoria, doctorados en trabajo social. Entonces, como lo venía diciendo la doctora Magali, eso es un trabajo que se ha venido desarrollando de muchos años, ¿sí? De muchas alianzas que ella misma ha hecho. Entonces, pues la oportunidad hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla y trabajo social siempre ha estado ahí inmersa en eso, ¿no? en este fenómeno que de pronto estamos viendo y cómo intervenimos nosotros. Así es, esa es como la invitación que traemos desde la Universidad Simón Bolívar, aprovechar todos estos escenarios, estos espacios académicos, a vincularnos de diferentes maneras y poder participar, poder tener todo ese conocimiento, poder aportar a través de todas esas mesas de trabajo, porque pienso que de pronto no va a ser únicamente teórico, sino también se va a desarrollar espacios prácticos donde podemos aportar a todas estas temáticas. Entonces la invitación es para que no se pierdan estos espacios en los cuales vamos a contar con ponentes de talla nacional e internacional, y se pueden inscribir a través de nuestra página web www.unisimon.edu.co/Cúcuta. ¿A quiénes va dirigido el Congreso, profesor Álvaro Mendoza? Bueno, el Congreso está dirigido a todos los profesionales del área social, trabajadores sociales, psicólogos, está abierto para todo profesional que quiera realmente conocer, ¿no?, este contexto, que quiera aprender y tener otras miradas, porque no solamente vamos a tener ponentes nacionales, sino también internacionales. Vamos a tener de Estados Unidos con doctorado en trabajo social, y cómo ven la frontera ellos desde allá, ¿no? Entonces, cómo ven ellos eso. Entonces, es esa como la apuesta del programa, ¿no? Doctora Magali, hagamos una invitación a todas las personas. ¿Por qué se deben matricular en el Congreso? Bueno, además de que nuestro país tiene diferentes visiones de las regiones, Norte de Santander, decía René cuando conoció el Norte de Santander, decía: aquí está toda América Latina, aquí están las problemáticas de América Latina. Y él me decía: yo quiero que mis estudiantes de la maestría y el doctorado de trabajo social conozcan mundo, y creo que aquí está América Latina en el norte de Santander y en Cúcuta. Hay diversidad, hay 22 ponentes, entre panelistas, conferencistas, ponentes, y es la oportunidad también que tenemos de mirar y de tener otras visiones también de frontera. Hay de todas las ponencias, hay incluso una de las TIC. Sí, efectivamente, la doctora Guillermina Chávez hará reflexiones sobre el uso de las TIC para la intervención social en espacios sociales transnacionales. Sí, hay periodistas estadounidenses también que han trabajado el tema de frontera y nos van a mostrar a través de la fotografía. O sea, hay diversidad de idiomas. Hay un nicaragüense sociólogo que fue exiliado de Nicaragua y se encuentra en Costa Rica. Está la doctora Socorro Ramírez, que es la que nos va a abrir como colombiana, como estudiante y analista de fronteras. Están de la India trabajando todo el tema de los migrantes allá en Estados Unidos, cómo lo han vivido. Están las colegas del África también, están de Brasil. O sea,
tenemos unas diferentes voces y esas voces son las que no debemos perder. Ha sido una apuesta de la universidad con otros aliados y por eso, como lo decía el profesor Álvaro, es económico. Alrededor de eso también hay otras actividades, otras acciones. Quiero también aprovechar para agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado, como el ICBF, Poder Paz. Tenemos unas instituciones que nos han apoyado en todo este proceso: Fundación Creciendo Unidos, Fundación Juventud Líder, Fundación Censurados, instituciones como Fundación Fundar, la Casa de la Divina Providencia, diferentes fundaciones y asociaciones e instituciones que nos han apoyado en todo este proceso. ¿Y en qué nos han apoyado? Es que es multiespacio. Si bien es cierto, hay una parte académica que vamos a estar ahí, nuestros colegas también van a visitar todas esas alianzas. Vamos a estar también en albergues, en otros albergues también trabajando. O sea, es un congreso muy interesante en donde vamos a debatir y vamos a dialogar. Y no solamente somos trabajadores sociales, ahí está la profesora de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, están de la Libre, estamos los regionales también aquí apostándole. Bueno, doctora, efectivamente el Congreso es una gran oportunidad para todos, tanto trabajadores sociales, investigadores, porque esto es un espacio de construcción de conocimiento, de actualización, de escuchar a todas estas personas y todas las experiencias que han tenido y cómo nutrir nuestro estado del arte en algunos proyectos para conocer la diferente problemática en los diferentes lugares del mundo. Bueno, ya para cerrar el programa entonces, profesor Álvaro Mendoza, vamos a recordarle a nuestros oyentes las fechas en que se va a realizar este congreso y no sin antes darle las gracias, encantado de haberlo tenido acá en el programa. Muchas gracias, ingeniero. Sí, el congreso se desarrollará los días 24 y 25 de abril. Ustedes pueden encontrar en las páginas de la Universidad Simón Bolívar el link para que descarguen el volante de pago y lo puedan cancelar. Está, bueno, dicho, asequible al bolsillo de estudiantes, egresados, profesionales de todas las áreas. Y de verdad que no pierdan esa oportunidad de pertenecer, claro, y aprender en ese congreso. Va a ser un gran esfuerzo que hace la universidad. Doctora Dayana Buitrago, encantado de haberla tenido en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que pues este espacio permita que las personas interesadas en el Congreso puedan tener ese espacio de aprendizaje y que vean que ahí van a poder encontrar cosas nuevas, ¿sí? Cosas que le permiten a la región crecer, transformar y nutrirse en esos aprendizajes en frontera e intervención social. Doctora Magali Alba Niño, encantado de haberla tenido en el programa. Al fin se me hizo realidad el sueñito. Muchísimas gracias, pero vamos a despedirnos haciendo nuevamente la invitación. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Espero que la próxima vez me tenga el café de Cucutilla aquí al lado mío en el micrófono, por eso era que no venía. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí en audiencia. Y bueno, la invitación es que no nos perdamos y construyamos juntos nuestra mirada fronteriza. Todos somos acá nativos y bueno, es la oportunidad, de verdad es una gran oportunidad que tenemos. Sumar esfuerzos para iniciar a hacer esta intervención social en frontera. Doctora Magali, felicitaciones por ese triunfo al equipo de trabajo social, por poner en alto el nombre de la Universidad Simón Bolívar a nivel mundial. Así es, además los felicito porque están haciendo un trabajo extraordinario realmente, porque la región lo necesita. Estamos visibilizando precisamente a nivel internacional y regional, estamos concientizando. Bueno, se acabó el programa, entonces los invitamos, recuerden, próximo viernes 4 p.m. Esto es Unisimón al aire, sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta.